Micrófono abierto. Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Hoy en Micrófono Abierto nos acompaña el maestro Luis Armando Martínez y Cristian Covarrubias del área de Ciencias y Robótica de Subiré Business School para hablar de este interesante proyecto de los automóviles sustentables. Muy buenas tardes, bienvenidos a Micrófono Abierto. Buenas tardes, muchas gracias. Muy amable, buenas tardes. Pues hace unos días ustedes presentaron unos autos que funcionan con energía solar. Platíquenos un poco de este proyecto. Bueno, en realidad fue un proyecto que comenzó desde el año pasado, 2015. Nosotros dimos arranque al proyecto a inicios del mes de octubre. Fue un proceso muy lento. Aquí Armando no me dejará mentir, muy complicado por la cuestión de logística, todos los involucrados. Éramos personas totalmente nuevas o casi nuevas en el tema. Desconocíamos muchísimo acerca de cómo armar un coche, que no es tarea sencilla, y más aún hacerlo funcionar con energía solar. Al cabo de varios meses, varios dolores de cabeza y varias pérdidas económicas en muchos sentidos, finalmente el día viernes de la semana anterior presentamos 3 automóviles solares, uno correspondiente al campus Zapopan, uno correspondiente al campus de León y uno correspondiente a un colegio hermano, Colegio Unión México, del mismo sistema educativo. ¿Y por qué elegir un auto y por qué precisamente que funcionara con energía solar? Fíjate que es muy interesante porque todo empezó jugando. La idea que tenemos en este grupo educativo, en Subiré, es que el alumno aprenda en el área de ciencias a partir de trabajar un proyecto. Ya no nada más es que yo le explique a un alumno, mira, una reacción de A más B produce C, sino que entienda para qué sirve y cómo lo podemos llevar a cabo en el mundo real. Entonces, bueno, pues empezamos a generar lo que eran los clubes de ciencias para que los chicos empezaran a hacer algo más ya con su materia. Esto derivó después en fraternidades, hoy tenemos 2, en secundaria son los Photon, en preparatoria son los Quarks, y de ahí empezamos a trabajar cada vez cosas más complicadas. Hicimos hologramas, hicimos una maqueta de un acelerador de partículas, empezamos a hacer máquinas voladoras de Da Vinci. El caso es que, bueno, al final de las cuentas, el reto llegó con que hagamos un auto solar. Y tal como dice mi compañero, el profesor Cristian, pues sí, fue un gran reto porque esto pues, no es como Phineas y Ferb, que dices, hagamos un auto, sí, sacas todo de un cajón y ahí te pones a armarlo, ¿no? Aquí el punto es pensar, analizar cuánto va a costar, empezar a buscar el recurso económico, involucrarse y pues también aprender, porque pues nosotros en nuestra vida habíamos ensamblado un automóvil de esta naturaleza, pero aprendimos bastante, datos que son alarmantes para nuestro entorno, datos que nos deberían dar mucho miedo hoy en día vivir como estamos viviendo, ¿no? Entonces, y justamente desde ese punto lo platicábamos antes de entrar al aire, los índices de contaminación nos dicen que estamos caminando con pasos agigantados para estar en unos años igual que en la Ciudad de México. Grave, porque el pasado 4 de mayo, no sé por qué no se difundió tanto en los noticieros, pero el DF estuvo a 8 puntos y meca de entrar en la fase 2, que significa a las gasolineras al 50%, cierre de muchos centros comerciales, lugares públicos y demás, porque pues la cosa estaba muy grave. Aquí Jalisco, bueno, no hemos tenido ese índice tan elevado, sí hemos tenido contaminación, pero ha pasado algo interesante. Desde el 95, que el doctor Molina descubrió los fluoroclorocarbonados, lo cual le ganó el premio Nobel, nos dimos cuenta que la capa de ozono ya estaba filtrando cada vez más la radiactividad que genera el sol. Un día nublado en la playa, pues, levantamos una cascarita de fútbol y nos vamos a quemar. La pregunta sería, ¿por qué me quemé si no hay luz? Bueno, porque quema la radiación que no la podemos ver. En la Segunda Guerra Mundial por ahí le decían la muerte invisible. Ese es el problema que se deja venir. El primero, bueno, afectaría nuestro sistema respiratorio, pero el segundo afectaría todo nuestro entorno. Ese es el más grave, que ni siquiera nos podemos dar cuenta en qué momento estamos siendo irradiados en grandes cantidades, que podemos empezar a padecer cáncer de piel. Es el más obvio, ¿no? De manera que sí es importante voltear a ver las tecnologías de la energía sustentable y alternativa. Y obviamente lo que sobra en esa ciudad es sol, lo podemos ver en estos días, qué calor hemos tenido y qué sol. Lo vemos también justamente con esa tecnología que ha venido evolucionando hace 10 años, que no ha podido cuajar, ¿no? En lo que hemos visto de los calentadores solares y de las celdas solares. De repente como que nos queda la sensación de que se lanzaron muy antes de tiempo, sin tener algo muy concreto, ¿no? Una tecnología que tuviera una perfección o que
pudiera haber tenido menos errores. Y bueno, la gente se volcó un poquito a esa a comprarla, a consumirla, y se decepcionó, y ahorita ya está mejor la tecnología y el consumidor está... Y bueno, vemos que ustedes tienen este proyecto interesante, la verdad. Sabemos que pues cuando, como el dicho, ¿no? De cuando veas a tu vecino sus barbas cortar, por las tuyas a remojar. Vemos lo que pasa en la Ciudad de México. Bueno, ojalá eso no me pase a mí, ojalá que no. Porque ojalá que no. Con las barbas. Sí. Y bueno, a otros que nos hace falta la barba, mira, regálame un poquito. Entonces, vamos para allá y ustedes, su proyecto, ¿cómo lo ven? ¿Qué factibilidad lo ven? Y sobre todo, ¿en dónde han podido obtener o dónde ven ese camino para obtener esos recursos y poder crecer este proyecto hacia pues donde ustedes lo sueñan? Sin duda la energía solar es la energía del futuro. Estamos en una etapa en la que todavía hay poca credibilidad en torno al tema. Justo ahora ganan popularidad los automóviles eléctricos, con sus inconvenientes, como por ejemplo Tesla Motors y los problemas que tienen con la generación de energía, o el método de fabricación de sus autos, cómo están consumiendo grandes cantidades de agua en un estado como California, donde tienen un gravísimo problema con la misma. Quizás podríamos decir que, siendo muy honestos, la eficiencia de la energía solar para las exigencias de un sistema, para las exigencias de un tráfico como el que nosotros tenemos en el día a día en ciudades grandes, todavía no puede ser adaptable, todavía no puede ser sustentable a ese nivel. Es decir, un automóvil eléctrico puede alcanzar tranquilamente una velocidad de arriba de 150 kilómetros por hora. Un automóvil solar difícilmente lo hará. Nuestro automóvil, por ejemplo, estaba prospectado para alcanzar una velocidad de 60 kilómetros por hora. Que si bien es cierto, es una velocidad considerable, es un buen logro, si lo llevamos a las calles de nuestra ciudad, pues es una velocidad insuficiente, es una velocidad que no alcanza para satisfacer las necesidades. La tecnología del futuro, sin duda, pero es un proceso lento que irá poco a poco. Lo que nosotros podemos presumir mayormente con este proyecto es el ir sembrando en estos jóvenes, en estos niños prácticamente de secundaria, el interés por ese tipo de tecnologías, el interés por ir cambiando poco a poco su planeta. Creo que a final de cuentas, más allá de si a nosotros como profesores nos toca o no nos toca ver la aplicación total de proyectos así, es eso, el dejar por ahí nuestra semillita con las nuevas generaciones. Hicieron una carrera incluso con estos autos, pude ver por ahí en las imágenes, y como ya lo mencionabas, alcanzaron una velocidad de 60 kilómetros por hora. Platíquenos cómo les fue y qué emoción fue la que inculcaron en todos los niñitos que los estaban viendo. Sin duda, una noche antes seguramente ninguno de los involucrados pudo dormir. Todavía la tarde anterior estuvimos por ahí dedicándole tiempo a los últimos detalles del automóvil. Estábamos esperando que nada nos fuera a fallar. Estaba por ahí el secretario de Educación y otras personalidades importantísimas de este estado. Entonces fue en parte nervios. Yo creo que nosotros fuimos los únicos que no disfrutamos del evento, pero felices cuando vimos nuestro automóvil, por lo menos el que nos correspondía a nosotros, Campus Zapopan, arrancar. Fue el primero, el que abrió la pista. Felices, ¿no? Con la satisfacción de que habíamos cumplido. Después ya vino la celebración, los medios y demás, pero bueno, hasta ese momento que lo vimos arrancar, que vimos que dio la vuelta completa y no se detuvo, ahí fue cuando pudimos respirar por fin. Pues hacemos una breve pausa, seguimos platicando sobre estos autos solares en un momento. Pues seguimos en micrófono abierto con el maestro Luis Armando Martínez y con el maestro Cristian Covarrubias, hablando sobre automóviles solares. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántos kilómetros por rayo de luz o cómo se puede decir? Bueno, nuestro automóvil ciertamente sí alcanza una velocidad de 60 kilómetros por hora en línea recta. Es un motor eléctrico que, a diferencia de los motores de combustión, bueno, pues la potencia no es la misma, como explicaba el ingeniero Cristian hace unos segundos. Sin embargo, yo creo que sí tenemos que ir poco a poquito permeando el conocimiento a las nuevas generaciones. Este automóvil pues tiene un motor de 3.1 caballos de fuerza, es bastante bueno. Ya con un caballo de fuerza y un sistema de engranaje apropiado puedes hacer que el carro funcione bastante bien.
Nuestros colegios hermanos tienen un automóvil que inclusive trae una caja de velocidades, 4 velocidades y una reversa, y alcanza 120 kilómetros por hora, lo cual es bastante bien. El otro vehículo también alcanza alrededor entre los 100 y 120 y tiene también un sofisticado sistema de tarjetas que hacen posible la conversión de corriente directa a corriente alterna, que esa es la parte interesante. Entonces creo que los 3 colegios nos dimos a la tarea de aprender y de llevar a cabo además, hacer realidad la idea de cómo enseñarle a un alumno en su clase de física, que bueno, creo que todos aprendimos lo básico que nos marca el sistema educativo nacional, pero además que el chavo termina la secundaria diciendo, cuando yo estaba en la secundaria hice un carro solar, para que cuando le toque a él comprarse el suyo en alguna concesionaria, sepa el funcionamiento y sepa la importancia de resguardar nuestro entorno y sobre todo pues el tema ecológico. Pareciera un tema hipioso, ¿no? Sí, la ecología, qué buena onda. No, es que es una necesidad a priori. Y ahí quiero hacer un pequeño comentario rápido. Somos una civilización tipo 0, porque usamos energía muerta, energía fósil. Tenemos ya que escalar a tratar de ser civilización tipo 1. No es coincidencia que tengamos una etapa de huracanes y ciclones. Imagínense la energía eléctrica que produce un huracán suficiente como para prender una ciudad como Nueva York y por mucho tiempo. El oleaje del mar, todos los kilowatts que se pueden producir ahí. Y bueno, desperdiciamos la energía térmica, la energía eólica, la energía calorífica, la energía en un terremoto. Uh-huh. Todo ese tipo de energía que ahí lo tenemos. Sin embargo, pues es como encontrarse un billete de 500 tirado en la calle y patearlo, ¿no? Como si fuera la cosa más común. Bueno, sí lo es, pero como decir, mira. ¿Y qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que le hace falta a una sociedad como la tapatía para darse cuenta, para que volteemos a ver otros tipos de energía que no contaminen tanto y que no sean tan dañinas al medio ambiente? Repito, es un proceso que tomará años, quizás décadas seguramente. Creo que ni siquiera podríamos hablar de que sea algo exclusivo de nuestra sociedad, como tapatíos, tal cual. Me parece que es un problema global, ¿no? Vivimos en un sistema económico que surgió por allá de inicios del siglo XX, que está basado, se quiera o no, en combustibles fósiles. Hoy mismo Estados Unidos anuncia que tienen energía fósil para los siguientes 100 años, ¿no? Es un sistema que difícilmente cambiará de la noche a la mañana. Por ahí Carl Sagan en los 80s decía que el petróleo había tardado más de 500,000 millones de años en generarse en la Tierra y que el hombre se lo iba a acabar en menos de 100, ¿no? Yo espero que no sea así, pero yo creo que realmente el golpe que nos hará darnos cuenta, o que le hará al ser humano darse cuenta de los problemas generados a partir de estos combustibles será o llegará cuando el petróleo, cuando los combustibles se acaben. Hoy mismo es motivo de guerras a nivel mundial. Justamente, ¿no? Lo vimos aquí, bajando la pelota acá, tropicalizando esta idea, cuando hubo problemas de abasto de gasolina aquí en la ciudad, lo vimos, sí. O sea, empezamos a voltear a ver qué hago, me compro una moto, una bici, ¿cómo me muevo con menos combustible? ¿Qué problema, no? Y justo, revisando medio español, me encontré una nota que dice que hace 100 años se vendían más coches eléctricos que de gasolina. Y cita la nota que a principios del siglo XIX existían 3 tipos de motores para mover coches: térmicos, eléctricos y de vapor. Uh-huh. Pero desgraciadamente llega el petróleo, llegan las grandes economías, nos interrumpen, pero creo que es una cuestión que debemos de tener memoria en la historia. Sí. Interrumpimos ese gran proceso que había. Así es. Por la llegada de estos combustibles y tenemos que volver a retomar entonces. Sí, tal cual como apunta el maestro Cristian. Sin embargo, yo pienso que de una manera asertiva, primero que nada como sociedad tendremos que voltear a ver la necesidad que tenemos todos. No es que un automóvil o una maquinaria X esté contaminando en ese momento. Que tenemos que pensar, está contaminando mi ambiente, el ambiente de mis hijos y mi entorno. Los que ya somos papás debemos pensar en nuestros hijos y en todas las generaciones que vienen, y quienes no son papás deben pensar en la posibilidad de que cuando lo sean, pues qué mundo le van a heredar a los niños. Yo tengo una experiencia que me marcó como docente, cuando yo le dije un día a mis alumnos la necesidad de hacer cosas, la necesidad de transformar el mundo. Bueno, ese día andaba muy inspirado y un alumno levanta la mano y me corta la viada y me dice: profesor, ¿tú qué estás haciendo? Dije, qué excelente pregunta, la verdad. O sea,
¿qué estoy haciendo? Y ese momento, todos los días cuando me levanto y entro a un salón, es mi primer pensamiento. ¿Qué estoy haciendo para que estas generaciones no nada más se queden con el apunte y felicidades, Juanito, te sacaste un 10? No. ¿Qué sigue en la historia? ¿Qué más vas a hacer con ese conocimiento aprendido? Si hiciéramos una encuesta ahorita con las personas de saber cuánto tiempo ha pasado desde que terminamos la prepa o la secundaria y cuántos conocimientos aplicamos de eso, la respuesta nos daría mucha vergüenza. Y unas últimas palabras para los que nos escuchan, igual como observamos en este tema, ¿no?, tan importante. Sí, bueno, simplemente que me parece que está en cada quien, ¿no? Debemos de ir cambiando nuestra mentalidad poco a poco. Seguramente es algo que en unos cuantos años, si no es que ya ahora mismo está a nuestro alrededor, es una tecnología, son temas que ya son parte de nuestra vida cotidiana y que no podemos omitir, ¿no? Pues profesores, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Esta entrevista para Micrófono Abierto, Lupita. Y hay que preguntarnos, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo día a día para cambiar esta situación? Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos mañana en el 1280 de AM por internet en traficozmg.com/radio. Mañana pues los estaremos esperando en punto de las 19 horas con toda la información de lo acontecido, no solo en la Guardia Nocturna, sino en el día y en las vialidades de la zona metropolitana de Guadalajara. Muy bien, pues va a estar este video que estuvimos grabando aquí en cabina, va a salir el día de mañana en las redes sociales. Esperamos los comentarios y ojalá también pues la gente que quiera aportar ideas pues esté ahí mencionándolo en los comentarios que nos están ahorita oyendo o viendo en las redes sociales. Gracias. Y pues ustedes tengan posibilidad también de leerlos y contestarlos. Claro, muchísimas gracias, Agradecemos el tiempo por esta entrevista y nos escuchamos el día de mañana. Esto fue Tráfico ZMG Radio. Esto ha sido todo en Tráfico ZMG Radio.